Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Medina. Bienvenidos sean a la segunda edición de la Expo Profesiones UABC. Esta cápsula ha sido realizada para dar a conocer las carreras que oferta la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada. El día de hoy tenemos un invitado especial, el doctor Iván Sanchís, coordinador de la licenciatura en Enseñanza de Lenguas de la Facultad de Idiomas. Bien, maestra, ¿nos podría decir, por favor, de qué trata la carrera de Enseñanza de Lenguas? Pues la carrera de enseñanza de lenguas es una carrera que comparte facultad con la carrera de traducción también, y de hecho comparte materias. Pues así brevemente les podría contar que la carrera tiene unas materias de tronco común al inicio, en los primeros, son los 2 primeros semestres, en los cuales pues, a través de esas materias los alumnos pues van tomando conciencia un poco del ámbito de las lenguas modernas, y ahí pues son ellos mismos los que van decidiendo si van a estudiar la carrera de traducción o la carrera de enseñanza. Una vez que han pasado esa etapa, que es la primera, la etapa primaria, está la siguiente etapa, en la que ahí pues van decidiendo, como digo, ya deciden cada carrera, y los que se decantan por la carrera de enseñanza, pues tienen materias de didáctica de enseñanza de lenguas, metodología y también refuerzo de algunos idiomas. Aparte del idioma en el que ellos pues se van a especializar, pues también es bueno que tanto un enseñante como un traductor tenga un bagaje lingüístico un poquito más amplio, ¿no? Evidentemente, cuando uno quiere enseñar una lengua, pues siempre se ha dicho, ¿no?, que una persona que habla una lengua pues vale por uno, y una persona que habla 2 lenguas vale por 2, y así sucesivamente, ¿verdad? Sí, de hecho es parte del requisito de egreso, por ejemplo, certificar un tercer idioma, y bueno, ahí se van centrando. Hay materias de didáctica, hay materias de pura lengua, de gramática, y hay de fonología, de fonética y de literatura también, de las literaturas de esas lenguas que se ofertan. No se ofertan todas las lenguas, pero sí se ofertan las lenguas, digamos, más habladas. El inglés, por supuesto, para ser profesor enseñante de inglés, para ser enseñante de español como lengua extranjera, que es la materia que yo doy. De hecho, ahora, justo en el próximo semestre, abrimos un diplomado de posgrado de especialidad en enseñanza de español como lengua extranjera, porque la Facultad de Idiomas de Ensenada se ha hecho centro DELE, que es el DELE es el Diploma de Español como Lengua Extranjera. Entonces, pues vamos a ofrecer certificados en esa lengua. Entonces, estamos entrenando a nuestros alumnos ya a nivel, no solo durante la carrera, sino a nivel posgrado, para que pues estos tengan el conocimiento suficiente para enseñar nuestra lengua, que no es nada fácil. Okay, vamos a comenzar ahorita a una sección de preguntas y respuestas. Aquí hay unas preguntas que normalmente los alumnos hacen, que son las más frecuentes, el cual usted le va a tomar una, por favor. Claro. ¿Claro? Sí. Sí. A ver, ¿qué dice? ¿Cuáles son las habilidades, competencias o conocimientos más importantes que deba tener un aspirante de enseñanza de lenguas? Pues muchas. Muchas. ¿Por dónde empiezo? Pues me voy a dejar, de hecho, la pregunta aquí para acordarme. Habilidades. Evidentemente tiene que ser una persona que tenga habilidades sociales, porque pues estamos trabajando con personas continuamente, ¿no? Entonces eso sí es importante, ¿no? Y que tenga entusiasmo, ¿no? Que sobre todo en cuanto a las habilidades, yo creo que es lo más importante, incluso casi más importante que los puros conocimientos. Porque sí, sobre todo con las tendencias actuales de enseñanza y todo este enfoque en el aprendizaje por tareas y demás, pues sí es importante que tenga pues esa habilidad para conectar con los alumnos. A fin de cuentas estamos enseñándolos a hablar y a escribir y a comunicarse, ¿no? Entonces, pues eso implica pues que exista una interacción, ¿no? Entonces ahí eso es importante. En cuanto a los conocimientos, evidentemente debe conocer la lengua que se está enseñando, y hay una cosa que a lo largo de mi experiencia como enseñante de lenguas he venido observando y corroborando siempre, es que el hecho de que el profesor conozca la lengua madre o la primera lengua del alumno que tiene delante
ayuda mucho, evidentemente, porque ya sabemos de qué punto parte, ya si conocemos su estructura, cómo él ve el mundo a través de su lenguaje, cómo esa persona ve el mundo a través de su lenguaje, pues ahí podemos, digamos que tendríamos cierta ventaja, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, he enseñado inglés durante muchos años y también he enseñado español como lengua extranjera a anglohablantes. Cuando he enseñado a anglohablantes me ha resultado fácil. Cuando he enseñado español a, por ejemplo, japoneses, que me ha tocado, pues como no conozco prácticamente nada, pues me ha costado. Cuando he enseñado español, por ejemplo, o inglés a franceses, que también me ha tocado, bueno, cuando he enseñado lenguas que conozco, yo conozco el francés, lo estudié, conozco el alemán, lo estudié, conozco el italiano, lo estudié, no lo practico, evidentemente, pues ahí sí, el maestro tiene cierta ventaja, ¿no? Digamos, pues se desenvuelve un poco mejor, ¿no? Y en cuanto a las competencias, pues yo creo que como en todas las carreras profesionales hay que estar continuamente formándose. Hay que estar por eso nosotros también nos preocupamos mucho de fomentar pues luego la investigación y el posgrado para que nuestros alumnos pues de hecho durante la carrera hay concretamente una materia que se llama técnicas de investigación para que pues nuestros alumnos cuando salgan al mercado laboral sepan de manera autónoma, aunque se puedan suscribir a cursos y diplomados y posgrados y demás, y cursos de especialidad, pero pues puedan también un poco por su cuenta pues seguir formándose, ¿no? Que yo creo que es un deber de todos los profesores, enseñemos lo que enseñemos. Y sí, básicamente así, pues más o menos a grandes rasgos, sin extenderme demasiado, eso es lo que debería tener. Entonces, ¿debe dominar un idioma para poder ingresar a la carrera de enseñanza de lenguas? Sí, claro, debe de dominar, ya cuando entra en la carrera debe traer un conocimiento avanzado, ¿no? De la lengua que quiere enseñar, eso es lo ideal. Aunque sí tenemos algunos casos de gente que no es imposible, o sea, lo que pasa es que sí dificulta, claro, el desarrollo de su trabajo, ¿no? En la carrera. Si no trae un conocimiento previo, pues va a tener como que trabajo extra, ¿no? Se va a tener que poner un poquito más al día. No es imposible, pero bueno, lo ideal es que conozca la lengua que va a enseñar, por lo menos. Bien, digamos un nivel, pues ya sabemos que ahora pues se rigen según el marco común de referencia europea, casi en todo el mundo los niveles son A1, A2, B1, B2, C1, C2. El A1, A2 sería el básico, el B, nivel B sería el intermedio y el C el avanzado, ¿no? Hombre, lo ideal sería que estuviera entre un B1 y un C1, por lo menos. Para poder ingresar. Claro, sí. De hecho, hay un requisito de ingreso. Hay un certificado que hay que demostrar para ingresar. Okay. Entonces, para ingresar a la licenciatura en enseñanza de lenguas, debo de aprobar el idioma inglés que me va a aplicar la facultad. Sí, el inglés o el idioma que vaya a enseñar. Okay. Puede ser francés también y también tenemos japonés. Ah, excelente. Bien, a ver, tomamos la segunda pregunta. Claro. ¿Qué es un enseñante de lenguas? Sí, ¿qué es, maestro? Pues yo. Pues un enseñante de lenguas, hay un hispanista norteamericano que decía que nosotros no somos enseñantes de lenguas, sino que somos enseñantes de civilizaciones. Y me explico. Cada lengua es una forma de ver el mundo. Entonces, si nosotros queremos que nuestros alumnos aprendan bien la lengua que les estamos enseñando, no solo debemos centrarnos en la enseñanza de lo que es puramente la lengua. Partimos de la base de que la lengua no es un fin, no es un conocimiento final, como otras materias, ¿no? La lengua es una herramienta. De hecho, la lengua es la herramienta que se utiliza para alcanzar cualquier conocimiento, del ámbito de las matemáticas, de la física, de la química. Estamos utilizando la lengua ahora mismo, o sea, la lengua se utiliza para todo, tanto a nivel oral como a nivel escrito. Y pues como he dicho, cada lengua tiene su cultura y esa cultura pues tiene una forma de ver el mundo y una forma de entender la realidad, unas costumbres, ¿no? Entonces, digamos que pues es nuestra obligación, existe, cuando una persona empieza a aprender una lengua, o se quiere aprender una lengua, que pues quiere aprender lo que es la lengua, porque normalmente el 80% de la gente que quiere aprender lenguas a día de hoy lo quiere aprender
con una finalidad, con una utilidad. De hecho, hay muchos cursos, por ejemplo, de idiomas con fines específicos. Hay cursos de inglés con fines específicos, cursos de inglés para hostelería, cursos de español para atención al cliente, cursos de Japón, de cualquier lengua, ¿no? ¿Vale? Y está bien, pero a través de esos cursos se alcanza un nivel operativo, ¿no? Un nivel pues, básico operativo. Si uno verdaderamente quiere dominar una lengua, debe implicarse en la cultura. Hay muchos problemas en estos casos, porque hay gente que pues, no le gusta la cultura, pero necesita aprender la lengua. Entonces, pues bueno, ahí hay que tener un poquito esas habilidades que hemos comentado antes, ¿verdad? Porque si no, pues se complica. Pero un enseñante de lenguas yo lo definiría con la definición de este señor, que me parece muy acertada, es un enseñante de civilizaciones. Enseña maneras de ver el mundo a través de otro lenguaje. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. A ver, ¿qué dirá esta? ¿Qué nos toca? ¿Qué toca? ¿Se les enseña inglés durante su carrera o ya tienen que entrar con algún nivel? Sí, pues ya lo hemos comentado antes, ¿no? Tienen que entrar con un nivel, se les pide un nivel C1 en la lengua en la que se vayan a especializar. La mayoría de la gente, evidentemente, elige inglés porque es la que más salida laboral tiene, ¿no? Pero Ensenada tiene una población de origen muy variado y la verdad que pues, hay mucha gente que habla japonés, de hecho hay empresas japonesas y de hecho pues hay muchos norteamericanos viviendo en Ensenada en la actualidad, pues también deben aprender español y ahí estamos abriendo un poco el abanico, pero sí es cierto que al principio, pues como dice la pregunta, pues lo que para lo que más se le preparaba a los estudiantes era para enseñar inglés. Hoy en día ya no es así, vamos creciendo, ¿de acuerdo? Tenemos muy buenos profesionales especializados en la enseñanza de otras lenguas y sí, se les exige que entren con un certificado de nivel. Muy bien. Es como decía, ¿no? Si no dominas el idioma, se te va a complicar un poquito Claro. al hacer las actividades que se te vayan presentando cuando estés en clases. Bien. Sí. La siguiente, por favor. Okay. ¿En qué trabaja un enseñante de lenguas? Pues es un trabajo, o sea, es una salida profesional más variada de lo que parece realmente, porque aparte de enseñar la lengua en la que se haya especializado en cualquier nivel, en cualquier nivel académico, me refiero, o sea, en primaria, en secundaria, en preparatoria, en la universidad, también están las academias de idiomas, ¿no? Ahí pues también hay una salida laboral. De hecho, en Ensenada hay pocas academias. Considero que hay pocas, para la población que hay pocas academias. Creo que, de hecho, tenemos una materia en la carrera, que es optativa, que es una materia sobre emprendimiento, que la da el maestro Joshua. Y pues ahí los chicos pues dinamizan mucho cómo llevar al mercado laboral su conocimiento, ¿no? Digo, aparte de la educación reglada, aparte de trabajar en la educación reglada, pues yo en mi caso, por ejemplo, he tenido mi propia empresa de formación. Yo formaba a trabajadores de empresas que daba clases en empresas que tenían trabajadores extranjeros cuando vivía en España, porque yo vengo de España. Y allí pues daba clases de inglés también, daba clases de español a los extranjeros que venían, los adaptaba culturalmente, a tenor de esta definición, ¿no?, del maestro de lenguas, pues los enseñaba, pues los adaptaba culturalmente, les enseñaba pues cómo vivíamos nosotros, ¿no?, cuáles eran nuestras costumbres, aparte de la lengua, evidentemente a través del aprendizaje de la lengua, pero también pues hay un ámbito también más creativo, que es la creación de contenidos, por ejemplo, didácticos. No sé, la verdad es una... Y por supuesto estamos hablando de una carrera que te da un conocimiento pues muy global, te da un bagaje cultural importante, porque inevitablemente cuando uno aprende lenguas y cuando uno aprende didáctica de lenguas, aprende otras culturas, aprende historia, porque tenemos las materias de literatura en las que a través de la literatura vamos viendo la evolución de esa lengua a través de la historia. Yo, por ejemplo, enseño la materia de literatura inglesa
y ahí empezamos desde el periodo del inglés antiguo hasta la actualidad, ¿no? Y ahí vamos viendo la evolución de la lengua. Y luego hay una cosa muy importante que yo creo que es el aspecto más llamativo de nuestra especialidad, y es que es una carrera que te permite viajar. Interesante. Te permite viajar y no solo te permite viajar, sino que te permite trabajar en distintos países. Y esa es la mejor universidad que uno puede tener. Sin desmejorar lo que nosotros ofrecemos, que es conocimiento teórico, pero cuando uno ve, aunque nosotros, aparte de ese conocimiento teórico, pues aplicamos mucha práctica, ¿no? De hecho, tenemos observación de campo, observación docente, mandamos a nuestros estudiantes a las distintas escuelas para que vean un poco cuáles son las dinámicas ya en el ámbito profesional, ¿no? Y cómo funcionan las escuelas también, porque no es solo enseñar, ¿no? Pues también hay mucho protocolo, digamos, de actuación para que ellos vayan viendo, se vayan sintiendo un poco, haciendo ese trabajo de campo. Y entonces, pero sí, es una manera, por lo menos a mí me ha permitido, este es el quinto país en el que trabajo. Súper bien. He trabajado en distintos países, he conocido distintas culturas, y no es lo mismo viajar de turismo, ¿verdad?, que viajar y trabajar en ese lugar. Y si ya encima trabajamos pues haciendo lo que nos gusta, pues mejor que mejor. Además, lo bueno es que, por ejemplo, en mi caso, yo donde he estado la mayoría de las veces he trabajado enseñando español. Entonces, pues es una buena salida, porque ya sabemos que la lengua española pues es una lengua que se habla mucho, es una lengua que está muy demandada como segunda lengua en muchísimos países, y pues es una lengua que desde hace unos 70, 80 años le ha ido robando paulatinamente, por circunstancias sociales, evidentemente, el protagonismo a otras como son el francés o el alemán, que pues, si hablamos con nuestros abuelos, con nuestros padres, hablo de los míos, ya que están más mayores, no de los estudiantes, aunque tendrán mi edad, pero si hablamos con la gente más mayor, podremos observar que esas personas pues, han estudiado más otras lenguas, ¿no? Incluso si hablamos con extranjeros, pues en Estados Unidos se estudiaba mucho alemán, mucho francés, cada vez menos, cada vez se estudia más español. En todos los países, ¿no? Pues es una manera de viajar, la verdad. A mí me ha abierto mucho la mente, también enseñar lenguas. Uno enseñando lenguas aprende mucho, porque aprende, cuando estás enseñando una lengua, le estás enseñando una lengua a una persona que habla otra lengua y que viene de otra cultura. Entonces ahí se establecen dinámicas de choque cultural muy interesantes. Choque cultural me refiero en el buen sentido de la palabra, pero sí, pues en todo eso trabaja un enseñante de lenguas. Sí, tiene un campo abierto para Sí, desarrollarse profesionalmente. Ajá. Bien. Y última pregunta. Gracias. A ver, ¿qué dice? A ver. ¿De cuántos semestres es la licenciatura? Bueno, esta es facilita. Tiene 8 semestres. Son 8 semestres. Los que tiene tiene 3 etapas: la etapa básica, la etapa intermedia y la etapa disciplinaria. Y luego, pues, por dar un poco más de información sobre la estructura, hay un servicio social comunitario que hay que superar, pero eso es tengo entendido que es en todas las carreras. Y luego un servicio social profesional. Yo dirijo un servicio social profesional que es enseñanza de español en contexto fronterizo. Interesante. Y ahí pues los alumnos pues hacen su servicio pues enseñando en lugares donde pues la gente tiene que aprender el idioma, evidentemente por motivos evidentes, ¿no? Estamos en México, pues aquí la lengua mayoritaria es la lengua española, y pues sí. Y luego pues sí, hay una serie de requisitos de egresos, pero la verdad pues no, tampoco me lo sé de memoria, pero bueno, como en todas las carreras, ¿no? Entonces la carrera consta de 8 semestres, quiere decir que en 4 años la podrás egresar. Sí. Bien, maestro. Doctor Iván, ¿nos puede decir algún consejo que les quiera dar a los aspirantes que desean ingresar a la Facultad de Idiomas? ¿Algún consejo? Pues varios, podría dar varios. El primero, tener siempre curiosidad y disfrutar de la curiosidad y del asombro. Cuando uno, y luego pues mostrarse de alguna manera pues humilde ante lo que se está aprendiendo, ¿no? Porque uno está aprendiendo una lengua, está mejorando, ¿no? su dominio en una lengua, en una cultura, y evidentemente pues tiene que tener la mente abierta, porque pues como decía ese proverbio, hay un proverbio asiático que dice que la mitad
del mundo no comprende los placeres de la otra mitad. Y esto es muy cierto, ¿no? O sea, hay cosas, costumbres en otras partes del mundo que a nosotros nos parecen de perogrullo, y igualmente nosotros tenemos costumbres que igualmente en otros lugares pues pueden resultar. Entonces, hay que aproximarse a las culturas con mucho respeto, con mucha humildad, y luego sí les recomiendo que si se deciden por la carrera de enseñanza de idiomas, sea cual sea, que entren con la idea de hacer un semestre fuera, de hacer un semestre de intercambio. Porque sí tenemos además muchísimos convenios con muchísimas universidades en todas partes del mundo, y de hecho a mí me ha tocado durante un tiempo ser coordinador de intercambio, del área de intercambio, porque yo me he dedicado al intercambio académico prácticamente toda mi vida y es de lo que más he aprendido. Es de lo que más he aprendido, de ese intercambio, de ese siempre, y que por supuesto aprovechen cualquier oportunidad para interaccionar con gente que habla otras lenguas en su vida cotidiana, no solo. Es una carrera que se puede muy fácilmente llevar al ámbito cotidiano, porque, insisto, la lengua se utiliza para todo. Entonces, pues lo que leamos, que lo leamos en esa lengua, lo que veamos, si vemos algo en televisión, algún programa, pues que sea en esa lengua, que aprendamos de su literatura, es esa gran olvidada, ¿verdad? De ellos que doy tres materias de literatura. Entonces sí veo un poco que... Y hay un poco mito, ¿no?, sobre la literatura, y la literatura es la mejor manera de aproximarse a una lengua, porque ahí vemos, en soporte escrito, pues cómo ha ido evolucionando también, ¿verdad? Decía Miguel de Cervantes que quien anda mucho y lee mucho, ve mucho y sabe mucho. Y ahí, pues con esa frase me quedaría yo como consejo. Muchísimas gracias por compartirnos, más que nada por responder las preguntas. También quiero agradecer a la Facultad de Idiomas, al maestro Magdaleno, por permitirnos dar difusión a la carrera de enseñanza de lenguas, y pues sería todo. Muchísimas gracias. Aquí abajo dejaremos la liga de la facultad y el correo del coordinador, el doctor Iván Sanchís, para que responda a cualquier inquietud que les haya generado. Saludos.